Bien, hola. Estamos aquí en la sede del ministerio. Si ve que no enfoco mi mirada en la cámara es porque tengo gente aquí alrededor también. Y estamos aquí en el servicio de estudio de la palabra, amén. Y vamos a hacer un debate, queremos hacer un debate, lo estamos grabando porque queremos hacer un debate sobre el Shabbat y queremos hablar sobre el Shabbat. Y por supuesto estoy aquí quisiera compartir algunas inquietudes que tengan ustedes sobre el Shabbat y algunas cosas también que tengo que compartirle a cada uno, amén. Amén, amén. Entonces, lo primero es que el Shabbat no es un tema de salvación o no. El Shabbat no se trata ni es un tema de salvación o no. No es un tema que si eres salvo o no por hacer el Shabbat, si no lo hiciste no eres salvo, si lo hiciste eres salvo. El Shabbat es un tema de buscar la verdad en Dios, amén, de buscar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y todo inicia en Génesis 2, cuando Dios dice en su palabra, en Génesis 2:2, y el Señor dice: y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, y en él reposó de toda la obra que había hecho. Todo empieza desde acá, porque decimos que si Dios reposó en el día de reposo, si Dios reposó en el día séptimo, entonces decimos que nosotros como su creación necesitamos reposar en el día séptimo. Necesitamos también entrar en el día séptimo de reposo, amén. Amén. Es un diseño, todo lo que la palabra de Dios habla siempre es un diseño. La Biblia nos habla de diseño, ¿sí? El diseño de la palabra es que Dios reposó el día séptimo, pero nosotros como seres humanos a veces estamos tan acostumbrados a no reposar ni siquiera ningún día. A veces estamos tan llenos de trabajo, tan llenos de cosas, tan llenos de hacer tantas cosas y no reposamos. Pero dice la palabra que Dios, siendo Dios, reposó el día séptimo. Amén. Amén. Marcos 2:27 nos habla de para quién es el Shabbat. Marcos 2:27 nos habla de para quién es el Shabbat. Marcos 2:27 dice que el Shabbat fue hecho para la humanidad. Amén. Déjenme ubicarlo acá. Si alguno de ustedes los tiene, me puede ayudar también. También él les dijo, y este es Jesús hablando: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el día de reposo fue hecho para el hombre, para la humanidad. Otra versión dice que fue hecho para la humanidad. Mientras en esta versión nos habla que fue hecho por causa del hombre, o sea, el día de reposo fue hecho para el hombre. El día de reposo fue hecho para que el hombre pudiera entrar en él, entrar en ese reposo. Amén. Alguna gente nos habla del Shabbat y cuando nos hablan del Shabbat, hablan de un Shabbat judío. O nos hablan de un Shabbat como algo mesiánico o judío, o que el Shabbat fue hecho solo para los judíos. Pues el Shabbat no fue hecho para los judíos solamente. La Biblia habla de que cuando dictamina el día de descanso, la Biblia habla de que el día de descanso fue hecho, las leyes, los mandamientos fueron establecidos para Israel. Y cuando estamos hablando de los judíos, estamos hablando de solo una parte de Israel, los descendientes de las tribus de Judá. Estamos hablando solo una parte de Israel, no estamos hablando completamente de Israel. Entonces, además de la iglesia, nosotros como iglesia de Jesucristo somos introducidos o somos injertados, dice la palabra, en Israel.
O sea, nosotros no estábamos destinados para salvación, pero dice la palabra que el Señor por su misericordia nos permitió ser llamados sus hijos. Por su misericordia Él permite que todo aquel que confiese su nombre, que todo aquel que crea que Jesucristo es su Señor, sea llamado hijo de Dios. Entonces allí fue cuando sucedió allí fue cuando el Señor nos injertó en el Israel celestial. Amén. Usted no es israelita de sangre, por supuesto, usted no es israelita de sangre, pero sí es Israel celestial, por la sangre de Cristo. Amén. Y si usted tiene la sangre de Cristo, tiene la sangre de un israelí, la sangre de un judío. Amén. Entonces esto es por revelación. Entonces nosotros tenemos y recibimos el Shabbat y lo tenemos es por revelación. Amén. Si el hombre no hubiese pecado en la creación, en lo original, en el principio, si el hombre no hubiese pecado, no estuviésemos hablando de esto, ni siquiera estuviésemos tocando este tema sobre un Shabbat como algo que se ha dejado de hacer, sino que fuera algo que ha continuado haciéndose. Amén. Entonces, pero por medio de la caída de Adán, por medio de la caída del hombre, el hombre se desvirtuó del plan original, se desvirtuó de lo original de Dios. Y lo original de Dios era que el hombre guardara el día de reposo. Pero el hombre se desvirtuó, se salió del plan de Dios, se salió de lo correcto. A causa de la caída del hombre, a causa del pecado. Entonces hoy estamos hablando de esto. Por eso dice el Señor Jesucristo que Él vino a recuperar todo lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido. Amén. Amén. Génesis 1:14 nos habla de que las estrellas, el sol y la luna fueron puestas en los cielos para hablarnos de fechas señaladas, de tiempos señalados. Y cuando nos habla de tiempos señalados, nos habla de la palabra original Moedín. Y cuando nos habla de Moedín, está hablando de un tiempo señalado, de que Dios tiene tiempo señalado. Para Dios, no todos los días son iguales. La Biblia habla de que aún Dios todos los días hace cosas nuevas. Para Él todos los días son diferentes. Entonces usted no puede creer que, no, bueno, si yo celebro el Shabbat el lunes, entonces es igual. Si yo celebro el Shabbat el martes, es igual. No, para Dios cada día trae un tiempo señalado. Porque por algo el Señor destinó crear las estrellas, las constelaciones, el sol, la luna, para podernos direccionar en tiempos señalados. Como lo dice aquí en Génesis 1:14. Si no fuera así, entonces imagínense, entonces todo fuera igual. ¿Para qué Dios va a estresarse o afanarse en crear unos cielos y determinar que por esos cielos o por esas estrellas hubieran tiempos señalados? No fuera así. Amén. Entonces en las estrellas dice su palabra que está la señal de su segunda venida. O sea, aún las estrellas, el firmamento, habla de su segunda venida. Quiere decir que hay algo importante. Los cielos hablan de tiempos. Entonces, si los cielos hablan de tiempo, si las estrellas hablan de tiempo, quiere decir que los días, cuando pasa un día o otro, está hablando de un tiempo señalado o un tiempo diferente. Quiere decir que para Dios los tiempos son importantes. Quiere decir que para Dios no es que es un viernes, no es importante porque un viernes es igual que un lunes o un jueves es igual que un sábado. No. Para Dios los tiempos son importantes. Dile que tienes al lado. Para Dios los tiempos son importantes. Fíjense que en la palabra vemos a un Abel y a un Caín llevando sacrificio ante a Dios. O sea, ¿para qué Caín y Abel están llevando sacrificio ante Dios? Aún Caín y Abel conocían de los mandamientos. Aún Caín y Abel hablaban de los mandamientos. Vemos en Génesis 22, Génesis 26:5. Vaya conmigo allí. Vemos en Génesis 26:5, dice:
por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Ya vemos cómo Abraham está guardando mandamientos, leyes y preceptos. Y aún todavía no hemos entrado en el Éxodo, cuando es que Dios determina dar las leyes y los mandamientos al pueblo de Israel. Entonces quiere decir que ya está hablando de que Abraham ya estaba guardando mandamientos, ya Abraham estaba hablando de guardar mandamientos. Vemos a un Noé en Génesis 7, Noé ya sabía y conocía sobre animales puros o impuros, porque Dios le dijo, de estos animales impuros vas a meter de 2 parejas, pero de los puros vas a meter de 7. Entonces, este tipo de cosas llaman la atención, porque entonces tú te pones a pensar y dices, Señor, pero ¿cómo Noé conocía de una cosa que llegó en Levítico? ¿Cómo Noé conocía de una cosa que le fue dado al pueblo en el libro de Levítico, en el libro de la ley? O sea, esta gente conocía de leyes, ya Dios les estaba enseñando de leyes, ya Dios les estaba enseñando mandamientos. Pero resulta que los mandamientos empezaron en Éxodo, pero ya esta gente ya estaba practicando mandamientos. O sea, quiere decir, y me quedo un poco acá, porque quiere decir que Dios, para Dios eran importantes los mandamientos. Para Dios son importantes los mandamientos, me corrijo. Génesis 16 dice que el Shabbat había sido entregado, o nos muestra que el Shabbat había sido entregado aún antes de Sinaí, aún antes de ese monte, aún antes de Moisés subir al monte, ya el Shabbat, el día de reposo, había sido entregado. Génesis 2 también lo demuestra, 2:2, Dios mismo descansa en el día de reposo. Isaías 56:6, miren lo que dice Isaías 56:6. Isaías 56:6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, abracen mi pacto y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjense esto, dense en cuenta cómo allí está hablando de los extranjeros. Y la palabra extranjero allí en el original está hablando de los gentiles, la palabra gentil. Y cuando habla de la palabra gentil es alguien fuera de. O sea, cuando alguien se dice que es gentil, aún la iglesia se ha enseñado con, yo soy gentil. Pero un gentil es un extranjero, es alguien fuera de, que no pertenece. Entonces, aún está hablando de las personas que no pertenecen allí. O sea que aún las personas que no pertenecen a ser israelitas, las personas que no pertenecen a ser judíos, pero los que guarden el Shabbat, Dios los va a bendecir. Dice que los llevaré a mi santo nombre y recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos, o sea, sus ofrendas, van a ser aceptas. Serán aceptas en mi altar. Amén. Y eso es algo poderosísimo, porque si nos ponemos a ver y si nos damos cuenta, entonces estamos creyendo, porque si nosotros fuimos injertados, ¿verdad? Nosotros somos parte, nosotros no seríamos gentiles, nosotros somos parte de esto, pero estamos hablando de una persona inconversa. Entonces hay un poder tremendo en guardar el día de reposo. O sea, Dios está diciendo, si tú eres inconverso o no perteneces no eres mi hijo, pero tú respetas o descansas en el día de reposo, entonces yo aceptaré tu ofrenda. Yo haré acepta tu ofrenda, y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Entonces, hay algo tremendo acá que el Señor quiere enseñarnos. Algunos dicen que el Shabbat no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero el Shabbat se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Mateo 5,
17 al 19. Y es Jesús hablando. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, no la he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, por muy pequeño que éste sea, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Note que ahí dice que cualquiera que quebrante alguno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea. Lo normal y lo que se habla, lo que hablan los eruditos, lo que se habla en la palabra de Dios, es que los primeros 5 mandamientos son los más pesados. Entonces estamos hablando de que si los primeros 5 mandamientos son los más pesados, el Shabbat está dentro de los más pesados, no está dentro de los mandamientos más pequeños. Y aquí está diciendo que por muy pequeño que sea el mandamiento que sea quebrantado, esta persona será llamada pequeña en el reino de los cielos. Entonces, como le dije al principio, el Shabbat no estamos hablando de un tema de salvación, no estamos hablando de un tema de si eres salvo o no, pero sí estamos hablando de un tema de bendición, estamos hablando de un tema de ser llamado grande en el reino de los cielos. Estamos hablando de un tema de grandeza, de ser llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario que usted quiera hacer? ¿No? Apocalipsis 21 nos habla y nos dice sobre cuándo pasará la palabra. Nos habla y nos dice que la palabra pasa cuando viene cielo nuevo y tierra nueva, después del milenio. Entonces, fíjense lo que dice la palabra, dice que toda se tiene que cumplir, ni una jota ni una tilde será quitado, toda se tiene que cumplir, hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Sí? Estoy en el verso 18 de Mateo 5. Hasta que pase el cielo y la tierra, toda se tiene que cumplir. ¿Y cuándo va a pasar el cielo y la tierra? Según Apocalipsis 21, después del milenio. ¿Qué te parece? Que viene cielo nuevo y tierra nueva. Es algo tremendo, amén. Mire lo que dice Romanos 3:31. Vaya conmigo y si alguien lo tiene primero que yo, me puede ayudar. Romanos 3:31. Dice, en forma de pregunta, y es el apóstol Pablo hablando: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Pregunta el apóstol Pablo y dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, él está diciendo, por la fe entonces vamos a invalidar la ley. Y él le dice, no, en ninguna manera, no vamos a invalidar la ley, sino que vamos a cumplirla. Amén. En la ley está incluida el Shabbat. Entonces, ¿por la fe vamos a invalidar el Shabbat? No, en ninguna manera. Hay que cumplirlo. ¿Usted se imagina a Pablo, un maestro de la palabra, un hombre judío, practicante de la ley, enseñando fuera de lo que había que cumplir, o diciendo algo fuera del Shabbat, o diciendo o eliminando el día de descanso? Hubiera sido un horror en su enseñanza, hubiera sido un horror lo que enseñara, porque él guardaba el día de reposo. El apóstol Pablo guardaba el día de reposo. Mira lo que dice primera de Juan 5:2.
Si usted lo tiene primero que yo, ubíquelo. Primera de Juan 5:2. Primera de Juan. No. 5:2. 2. Sí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y note algo, que cuando esto se está escribiendo, cuando Juan está escribiendo esto, el Nuevo Testamento no existía. O sea, él no estaba hablando de los mandamientos del Nuevo Testamento, o él no estaba hablando de los mandamientos de Yeshua en el momento, no, que Yeshua creó estos mandamientos, en esto conocemos que amamos a Dios, si guardamos los mandamientos de Yeshua, no, él está diciendo, en esto conocemos que amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, en que amamos y guardamos los mandamientos. Está hablando de la Tanakh, de la Torá, está hablando de los 10 mandamientos. Amén. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Yeshua. ¿Alguien tiene otra versión? Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesús. Entonces, esta es la perseverancia de los santos. ¿Cuál es la perseverancia de los santos? ¿O cuál es la perseverancia de la iglesia? ¿O en dónde debe perseverar la iglesia? La iglesia debe perseverar en guardar los mandamientos, en guardar sus mandamientos. Amén. Amén. Isaías 66 dice, 66, 22 y 23. Imagínense hasta dónde tenemos que guardar nosotros el Shabbat. Isaías 66, 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Hasta en el milenio está hablando el Señor de guardar el Shabbat. O sea que después de su venida está hablando el Señor de que guardemos el Shabbat. Entonces, una cantidad de personas están diciendo, una cantidad de personas dicen y enseñan que el Shabbat, según la palabra, Yeshua vino a invalidar el Shabbat y que el Shabbat cesó. Y entonces, según la palabra acá, el Shabbat entonces nuevamente se va a recuperar en el milenio. O nuevamente, cuando estemos con el Señor en cielo nuevo y tierra nueva, vamos a otra vez a hacer el Shabbat. ¿Usted le ve sentido a eso? No. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros debemos volvernos y practicar lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo y seguir practicándolo todo el tiempo. Amén. Entonces, esto quiere decir que el Shabbat está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en la venida de Yeshua, después de la venida de Yeshua. O sea, el Shabbat, el día de descanso, es muy importante. Amén. Amén. El hombre y su antisemitismo, los antisemitas, cambiaron las raíces del Shabbat. Fíjense lo que sucedió. Mientras el tiempo pasaba, la iglesia primitiva perdía la esencia, cambiando de mandamientos de Yahweh a mandamientos y doctrinas de hombres. Y entonces, a medida que fue pasando el tiempo, la iglesia perdió la esencia.
perdió la originalidad. Fíjense por qué le digo esto, porque el domingo fue instituido por el emperador romano Constantino en el 7 de marzo del 321 DC, después de Cristo. El año 321 después de Cristo, el emperador Constantino declara que el domingo es sustituido, el sábado es sustituido por el domingo. Dice, todos descansarán el día del sol, o sea, el día domingo, primer día de la semana. Nadie se podía ir en ese tiempo en contra de la iglesia, porque la iglesia romana era el gobierno. La Roma era el gobierno. Entonces nadie podía levantarse en contra de la iglesia romana, la iglesia católica, porque la iglesia era el gobierno. Y como la iglesia era el gobierno, eran una. Y muchos murieron, de hecho, en perseverar en el Shabbat, en el día de descanso. Muchos fueron hasta presos por perseverar en el día de descanso. Por eso usted se da cuenta la gran matazón de judíos que hubo. Gran matazón de judíos, gente que perseveró en la palabra y perseveró en el día de descanso. ¿Sí? En el 321, en el año 321 después de Cristo, el Papa Silvestre oficialmente llamó el domingo el Día del Señor. En el 325, el Papa Silvestre dijo y declaró, oficialmente el domingo es el Día del Señor. Entonces, dígame usted, ¿estamos siguiendo un mandamiento de hombre o estamos siguiendo el mandamiento de la palabra? Mandamiento de la Iglesia Católica. En el 338 DC, Eusebio, obispo de la corte de Constantino, dijo, todo lo que era parte hacer en el Shabbat se transferirá para hacer el domingo, el primer día de la semana. El Catecismo Católico, el Concilio de la Odisea, transfirió la solemnidad del día sábado al día domingo. ¿Quién terminó reinando entonces? Dígame usted, ¿quién terminó reinando? Terminó reinando Roma, la gran ramera. La Iglesia Católica está reinando y está gobernando sobre la Iglesia. Y la Iglesia cristiana está haciendo lo que ordenó la Iglesia Católica. ¿Se habla del Shabbat o se habla del día de reposo en el jardín del Edén? Antiguo Testamento, desde el inicio, Génesis. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Yahshua directamente habla del Shabbat. Sus discípulos hablan del Shabbat. La iglesia continúa haciendo el Shabbat. ¿Qué más necesita saber? Se respetan los 9 mandamientos. Nadie que idolatre, nadie haga imagen, nadie tome el nombre de Dios en vano, nadie deshonra a los padres, no mates, no adulteres, no robes, no hables falso testimonio, no codicies. Pero nadie respeta el día de descanso. Nadie guarda el día de descanso. ¿Qué pasa con la iglesia? Se subestima el 4º mandamiento. Y pueden decir que el día de descanso puede ser otro día. Y solamente así, creyendo guardar 9 mandamientos, porque si supiéramos que cuando no guardamos el día de reposo, ya estamos violando 3 más. Estamos idolatrando el día sábado, estamos poniendo el nombre de Dios en vano y estamos codiciando el día sábado. Entonces, algunos hablan de Pablo y algunos dicen de Pablo, no, pero es que Pablo dijo y Pablo estableció que no te dejara señalar por lunas nuevas, no te dejara señalar que nosotros estaban los tiempos. Pablo dice en Romanos 14 que no importa el tiempo que tú uses, que cómo uses los tiempos. Entonces,
dejan ver a Pablo, porque cuando usted habla de esto y dice de esto, deja ver a Pablo como un total esquizofrénico. Pablo respeta el día de reposo, pero Pablo habla mal del día de reposo. Pablo descansa y enseña el día de reposo, pero Pablo habla mal del día de reposo. No tiene sentido. No tiene sentido. Las cartas paulinas están hablando del día de reposo y no tiene sentido que Pablo él mismo se eche ese tronco de broma. Entonces, los versos que más combaten, o por decirlo así, que más toman la iglesia para combatir esto, están en las mismas cartas paulinas. Porque toman el verso de que no, ya se abolió, porque Cristo separó la pared que dividía, con la gracia y con la fe, separó la pared que nos dividía y esa pared se cayó. Porque el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. ¿Usted se imagina a alguien sin sombra? No existe. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? ¿Usted se imagina que alguien no tuviera sombra? ¿Usted se imagina que de verdad Cristo hubiera venido a eliminar la sombra? Alguien sin sombra. Entonces, nos estamos dando cuenta de lo que sucede. La gente ha creído y ha determinado, la iglesia misma ha determinado que la sombra se eliminó, que era una sombra. Ubíquese en Mateo 7:12. Entonces, Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que querráis de los hombres, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, si la ley y los profetas fueran resumidos, entonces este es otro mandamiento más. Aquí fue resumido también los mandamientos, porque dice que la ley fue resumida, aquí con estos dos mandamientos fue resumida la ley y los profetas. Fíjese esto, Juan 13:34 dice, Juan 13:34 dice, y aquí lo voy a llevar a entender lo que le estoy diciendo. De pronto quedó allí como que, oye, no entendí eso. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, también os améis unos a otros. La gente dice, un mandamiento nuevo se dio. Sí, es claro, la Biblia es clara con lo que está diciendo. No es un mandamiento nuevo que abroga el antiguo. No está diciendo, bueno, este mandamiento nuevo y eliminen lo viejo. No, está diciendo, un mandamiento nuevo hoy, que se amen los unos a los otros. Sencillo. Yeshua lo que está diciendo es un aspecto, un comando antiguo, está diciendo un aspecto de la ley y está llevándolo de otra manera y está viéndolo de otro contexto. Ahora sí lo va a entender mejor en Mateo 22. Vea Mateo 22. Ahora sí lo va a entender mejor. Mateo 22 del 34 al 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Miren lo que le preguntó. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dice. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nadie lee el 40, todo el mundo se queda allí. Y el 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, él está diciendo que de estos dos mandamientos depende toda esta sombra, todo lo que yo he hablado, todos los mandamientos, los 10 mandamientos dependen de estos dos. Es como que yo te dijera, ok,
esta es la lista, y yo te diga, la lista es amarillo, azul, rojo, verde, fucsia, dorado, de este color y de este color, y yo después te dijera, pero del amarillo, del azul, del rojo, del verde, dependen todos. De ahí sacas todos. Es como si te dijera eso, porque no te sé esto. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Usted se da cuenta que Yeshua no está cambiando la ley ni está resumiéndola en dos. Yeshua está diciendo que de estos dos depende toda la ley. O sea, está diciendo, todos estos dos mandamientos hablan de lo más importante. Si tú no amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu... Si no amas a tu prójimo, no estás cumpliendo los mandamientos, ni podrás hacerlo. Porque ¿cómo tú no adoras a otros dioses si no amas a Dios? Con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Cómo tú adoras a otros dioses? ¿Cómo no te haces imagen y semejanza de Dios si no amas con todo tu corazón? ¿Cómo respetas el nombre de Dios y no lo tomas en vano si no amas con todo tu corazón? Si tú dejas de honrar a tu padre y a tu madre, es porque tú no amas a tu prójimo como a ti mismo. Si tú matas a alguien, es porque tú no amas a tu prójimo como a ti mismo. Si tú adulteras, no amas a tu prójimo como a ti mismo. Si robas, no amas a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú le robas a alguien, no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablas falso testimonio de tu prójimo, no amas a tu prójimo como a ti mismo. Cuando codicias de tu prójimo cualquier cosa, su esposa, sus bienes, no amas a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice la palabra y dice Yeshua, de esto depende la ley y los profetas. Amén. Entonces, si no amas a Dios y si no amas al prójimo, no vas a poder cumplir los 10 mandamientos. No vas a poder cumplir los mandamientos de Yahweh. Amén. Entonces, para la gloria del Señor, les habló su servidor el apóstol Daniel Díaz. La próxima semana vamos a estar hablándole acerca de cómo guardar el Shabbat. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Amén.